Dicen que hay sonidos que no deberían existir, no porque no se puedan escuchar, sino porque si los escuchas, ya es demasiado tarde. En los llanos, cuando la noche se vuelve espesa y el viento deja de moverse, hay un silbido que nadie quiere reconocer. No es fuerte, no es cercano, pero atraviesa el aire como si supiera exactamente dónde estás. El problema no es escucharlo lejos. El verdadero terror comienza cuando el silbido suena cerca, porque con el silbón ocurre algo que va contra toda lógica humana. Si lo escuchas lejos, está cerca, y si lo escuchas cerca ya te está observando. Nadie sabe cuándo empezó esta historia. Algunos dicen que fue un hombre, otros aseguran que jamás fue humano, pero todos coinciden en lo mismo. El silbón camina de noche cargando un saco, y dentro de ese saco no hay objetos, hay huesos. Se dice que son los huesos de su padre. Otros dicen que son de todos los que no lograron huir. El silbón no corre, no grita, no persigue como otros espectros. Camina, silba y espera. El silbido es simple, una melodía incompleta, pero quien la escucha siente algo imposible de explicar. Una presión en el pecho, un frío que no viene del clima, una certeza brutal de que no está solo. Hay quienes juran que el silbón aparece cuando alguien camina de noche con culpa. Otros dicen que castiga a los borrachos. Algunos aseguran que solo se aparece a los que han cometido actos imperdonables, pero los sobrevivientes, los pocos que dicen haber escapado, coinciden en algo aterrador. El silbón no juzga lo que hiciste, solo juzga que ya llegó tu momento. La primera vez que alguien escucha el silbido, intenta convencerse de que es el viento. La segunda vez se detiene. La tercera ya no hay tiempo para pensar, porque el silbón no se anuncia con pasos, se anuncia con ese sonido que se clava en la mente y no te deja escapar, incluso cuando corres. Y lo peor es que si intentas huir, el silbido cambia, se vuelve más lento, más cercano, como si supiera que ya estás cansado. Y entonces entiendes algo horrible. No importa cuánto avances, él siempre sabe exactamente dónde estás. Hay una regla no escrita sobre el silbón, una regla que nadie aprende hasta que ya es demasiado tarde. Nunca mires atrás, porque quienes lo hicieron no murieron de inmediato. Dicen que lo vieron y que ese fue el verdadero castigo. El silbón es alto, demasiado alto. Su silueta parece estirarse más de lo que debería. Su rostro no siempre es visible, pero cuando lo es, nadie logra describirlo sin quebrarse. No tiene expresión, no tiene ojos que puedas reconocer, solo una presencia que aplasta la voluntad. Los relatos dicen que cuando se detiene frente a ti, no ataca. Primero inclina la cabeza, escucha tu respiración y entonces abre el saco. El sonido de los huesos chocando entre sí es peor que el silbido, porque en ese instante entiendes que no estás viendo restos antiguos, estás viendo tu futuro. Hay quienes intentaron engañarlo, rezar, gritar, correr hacia la luz, pero nada funciona. El silbón no se asusta, no se distrae, no se apiada. Si alguien logra sobrevivir, queda marcado, no físicamente, sino por dentro. Ya no duerme igual. Cualquier silbido cotidiano le paraliza el cuerpo. El viento se convierte en amenaza y la noche en una advertencia constante. Y lo más inquietante es que el silbón no siempre mata en ese momento. A veces solo te sigue, días, semanas, años, hasta que bajas la guardia, hasta que una noche vuelves a escuchar el silbido, pero esta vez no viene de lejos, viene detrás de ti. Y en ese instante entiendes que el silbón no castiga rápido. Durante mucho tiempo se creyó que el silbón solo aparecía una vez. Dicen que cuando el silbón decide seguirte, solo aprende tu ritmo, aprende tus horarios. Las personas marcadas comienzan a notar pequeños cambios, primeros sueños extraños, siempre el mismo paisaje, un camino largo, un cielo oscuro y un silbido que nunca termina de escucharse completo. Luego vienen los sonidos durante el día, silbidos breves que nadie más escucha, sombras que parecen detenerse demasiado tiempo en el mismo lugar. Al principio piensan que es el miedo, que todo está en su cabeza, pero el silbón trabaja con paciencia, no necesita aparecer.
Le basta con recordar que sigue ahí. Algunos aseguran que el silbido cambia con el tiempo, que ya no suena como una advertencia, sino como una llamada, una melodía baja que se mete en la mente y no se va, incluso cuando hay ruido alrededor. Hay quienes intentaron mudarse, irse lejos, cruzar pueblos, países, carreteras interminables, pero el problema no es el lugar. El problema es que el silbón no camina detrás de ti, camina contigo. Una noche cualquiera, sin luna, sin viento, cuando todo parece normal, vuelve a escucharse el silbido. Esta vez no desde lejos ni desde atrás, sino desde un punto imposible de identificar, como si viniera de todas partes al mismo tiempo. El cuerpo se paraliza, la respiración se vuelve pesada y una certeza horrible aparece sin aviso. Esta vez no está probando tu miedo, esta vez está midiendo cuánto falta. Los relatos se vuelven confusos a partir de aquí. Nadie se pone de acuerdo en lo que ocurre después. Algunos dicen que el silbón se muestra por completo. Otros aseguran que nunca llega a verse, que solo se siente, como una presencia tan cercana que el aire se vuelve espeso. Hay testigos que afirman haber encontrado huellas al amanecer, marcas profundas en la tierra, como si algo hubiera estado de pie durante horas sin moverse. Otros dicen que el silbido continúa incluso después de que la persona desaparece, como si el silbón no hubiera terminado su tarea, como si aún estuviera esperando algo más. Y es ahí donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante, porque según las leyendas, cuando el silbón no se lleva a alguien de inmediato, no es porque haya perdonado. Con el paso del tiempo, quienes aseguran haber sido seguidos por el silbón comienzan a notar algo aún más perturbador. El miedo deja de ser inmediato y se transforma en espera. Ya no corren cuando escuchan el silbido, ya no se esconden, porque entienden que no sirve de nada, y ese es el verdadero peligro. El silbón no se alimenta del pánico inicial, de ese momento en que la persona acepta que no puede escapar. Algunos cuentan que el silbido empieza a escucharse solo en ciertos momentos, siempre cuando están solos, siempre cuando bajan la guardia, nunca frente a otros, como si supiera exactamente cuando nadie les creería. El sonido ya no viene de lejos ni de cerca, viene desde adentro de la cabeza, marcando el ritmo de los pensamientos, acompañando cada paso. Hay quienes despiertan en la madrugada convencidos de que alguien estuvo parado al lado de la cama durante horas, observando, escuchando la respiración, esperando el instante exacto para volver a silbar. Otros descubren marcas inexplicables en el suelo, huellas que no coinciden con ningún animal, demasiado profundas, demasiado quietas, como si algo hubiera permanecido ahí sin moverse. Con el tiempo, las personas marcadas empiezan a perder la noción del silencio. Algunos creen que el saco que carga se vuelve más pesado con cada noche que pasa, como si algo nuevo se estuviera preparando para entrar en él. El aire cambia, los animales callan y el entorno parece detenerse, como si todo supiera que algo está a punto de ocurrir. Hay testimonios de personas que justo antes de desaparecer fueron vistas hablando solas, respondiendo a un silbido que nadie más escuchaba. Y lo más inquietante es que, en muchos de esos casos, el silbido no se detuvo después. Continuó recorriendo el lugar durante noches enteras, como si el silbón no se hubiera marchado, como si aún estuviera allí. Hay un punto en el que el silbón deja de seguir y comienza a acercarse, no con pasos, no con movimientos visibles, sino con una presencia tan pesada que el cuerpo lo siente antes de entenderlo. Llega con una calma extraña, una quietud absoluta en la que todo parece normal, demasiado normal. Y en ese instante, la persona entiende que no hay nada más que esperar. Dicen que el silbón se detiene frente a su víctima y no hace nada durante largos segundos, como si escuchara algo que nadie más puede oír, como si midiera el peso del saco que carga. No hay gritos, no hay forcejeo, no hay huida, porque cuando el silbón llega de verdad, el miedo ya se agotó. Algunos aseguran que lo último que se escucha no es el silbido, sino el sonido seco de los huesos acomodándose dentro del saco
dejando espacio para uno más. Al amanecer a veces no hay rastro, huellas inmóviles que nadie logra explicar, y en los pueblos cercanos el silencio se vuelve regla durante días. Pero lo más inquietante no es la desaparición, sino lo que ocurre después, porque quienes viven cerca del lugar comienzan a escuchar el silbido noches más tarde, suave, distante, como si el silbón siguiera caminando buscando, esperando. La leyenda dice que el silbón nunca se detiene, que mientras haya alguien dispuesto a ignorar las advertencias de la noche, él seguirá cargando su saco, recorriendo caminos solitarios, recordándole al mundo que hay errores que no se olvidan y presencias que no necesitan ser vistas para ser reales. Tal vez por eso, en algunos lugares, cuando el viento silba de una forma extraña, la gente baja la voz, apaga las luces y evita mirar hacia la oscuridad. No porque crea en cuentos, sino porque entiende que hay sonidos que es mejor no reconocer. Y que si alguna vez escuchas un silbido perfecto completo, en medio del silencio absoluto, lo más prudente no es correr ni gritar, sino aceptar que hay historias que terminan justo cuando alguien decide escucharlas.